el versículo 6. Dice, se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. ¿Cuál es la situación de Esdras? Tristeza. Y él está apartándose a esta casa, llegando donde él entra en un ayuno. Hablamos del ayuno hace unos domingos atrás. ¿Se recuerda? El ayuno era simplemente abstinencia de alimentos para priorizar nuestro tiempo de oración. También dijimos que y aquí quedamos, me parece. Entonces ahora entramos en materia. Piense usted, porque es posible que nos pase, que a veces tenemos un tiempo de mucha dificultad, de mucho problema. Como que es una prueba larga, una tribulación, a veces usamos esa palabrita. Pero Esdras tiene que hacer como un paréntesis, porque él aquí está saliendo del escenario público para entrar en una área privada, personal, íntima. Para recuperar, dijimos, la pasión, ¿cierto? Porque es posible que se nos termine, se nos vaya, para recuperar entusiasmo, para recuperar el anhelo, para recuperar la creatividad. Pero también, hermanos, para reconocer qué provocó mi agotamiento. Para pensar en Dios, para pensar en su obra, para pensar en su pueblo, pero también para pensar en mi rol. En mi rol. ¿Qué es lo que espera Dios de mí que yo haga? Entonces la pregunta es, hermanos, a veces funcionamos. Yo les recomendé hace tiempo un libro, se llama Ponga orden en su mundo interior. Y en este libro hay un ejemplo de una persona que va conduciendo un auto y de repente el auto se termina su combustible, pero como el auto trae esta fuerza, inercia, entonces él simplemente desengancha, motor apagado, cero combustible, pero el auto sigue andando. Pero llegará un momento y todos lo ven que está andando, pero nadie sabe que tiene el estanque vacío. Pero llegará un momento en que ese auto se detendrá y de ahí nadie lo mueve. Hermano, a veces nuestra vida funciona un poco así. Yo leí hace poco un libro que se llama Con el tanque vacío, de un excelente hombre que habla de este tema del agotamiento, del estrés. Y dice que a veces andamos con el estanque vacío. Y no hemos colapsado porque hemos seguido una inercia. Entonces, ¿qué es lo que a mí me hace perder? Haga usted este ejercicio. ¿Qué es lo que a usted... Vamos a graficarlo. Por ejemplo, este es el punto medio. Aquí es -1, aquí -2, aquí -3, aquí -4, -5. Aquí punto 0, aquí +1, más 1, aquí +2, aquí +3, aquí +4, aquí +5. ¿Ya? Estos son los niveles y a veces andamos bien, pero de repente caemos en nuestros niveles y comienzan a consumirse reservas. ¿Por qué? Porque tal vez nuestra vida ha estado por un largo tiempo sometida a un desgaste, a un estrés. Piense usted, ¿qué me hace perder a mí energía? Yo traté de hacerme una pequeña lista.
la presión de los demás, tal vez, las responsabilidades. ¿Esdras estaba presionado? Sí. ¿Esdras estaba bajo un estrés? Sí, ¿cierto? ¿Esdras estaba presionado por la urgencia de esta situación? Sí. ¿Esdras encontró resistencia en el pueblo que no asumía la responsabilidad de este gran problema que estaban viviendo? Sí. Esdras entró también en el tema de discutir, de convencer a otros de esta situación. Sí. Esdras tenía un problema de que su conciencia no estaba tranquila por la situación que estaban viviendo también. Todo eso. ¿Cuáles son sus áreas de desgaste mayor? Su matrimonio, sus hijos, su situación económica, su vivienda, relaciones con otras personas, su salud. Hermanos, tantas cosas que van produciendo un consumir nuestro combustible. Y llega un momento en que es posible que así como Esdras tengamos que hacer como un receso en nuestra vida para renovar nuestra energía, para renovar nuestras fuerzas. Hablamos de la aflicción. Yo me preocupé, encontré por ahí una muy buena definición de aflicción. Dice, aflicción es el proceso universal, a todos nos pasa, complejo y doloroso de lidiar con la pérdida y ajustarme a ella. Todos en algún momento perdemos. Falleció un ser querido, perdemos salud, perdemos relaciones, perdemos bienes materiales. ¿Cuántas cosas? Y tenemos que enfrentar esa pérdida. Tenemos que asumirla y tenemos que entrar en ese doloroso proceso de finalmente ajustarnos a ella. Eso es aflicción, el proceso de ajustarnos a la pérdida. A veces es un estrés como de largo plazo. Tenemos la esperanza este mes, pero se pasa el problema para este otro mes o para este otro año. A veces tenemos problemas sin resolver, problemas económicos. O entramos sutilmente en depresión. No sé cuántos de ustedes han pasado por depresiones. A veces son diagnosticadas y tratadas, pero yo diría que la mayoría de las veces no son depresiones graves, pero sí están presentes y son depresiones no tratadas. Y uno no sabe cómo enfrentar eso, cómo curarlo. Algunos síntomas de la depresión, por ejemplo, es la sensación de desesperanza, ganas de llorar. ¿Lloró Esdras? Llanto frecuente, dificultad para concentrarse. No sé cuántos de ustedes tienen problemas para concentrarse y atender las cosas con toda la mente puesta en el asunto. Dificultad para tomar decisiones. Irritabilidad. Problema de mantener el genio. Insomnio. Problemas para dormir. Disminución de la actividad. No sé si usted puede observarse cuán productivo era y cuán productivo es. Y a veces esta pérdida de la productividad le puede llevar a usted a
a pensar o a sentirse que está realmente pasando un momento difícil. El sentirse solo. ¿Cuántos de ustedes sienten que los que deberían estar a su lado no lo están? Los que deberían apoyarle no están. Los que deberían colaborarle o hacerle más fácil la tarea no lo entienden, no lo asumen, no le cooperan. ¿Cuántos se sienten a veces que están cargando un lastre? ¿Usted sabe lo que es un lastre? ¿Sí? Sí. ¿Usted ha visto las camionetas estas saltarinas que andan con un saco de arena atrás? Bueno, el saco de arena es un lastre. Es un peso muerto para darle cierta estabilidad al vehículo y para que no salte tanto. Lastres llevan los barcos abajo en las bodegas, porque para mantener la estabilidad. Sin ese lastre el barco podría, pero es un peso muerto. A veces andamos llevando lastres. Hay sensación de eso. También en este sentirse solo también va acompañado de desórdenes alimenticios. No come a sus horas ni come lo que debe comer. Y picotea, pero no entra en una actitud de disciplinarse en el sentido de la comida formal, el desayuno, el almuerzo, sino que come desordenadamente. También acompañado de la depresión pueden venir dolores y molestias inexplicables. También hay un tema ahí de confundir las preocupaciones con las responsabilidades. Hay gente que se preocupa más de lo que corresponde y no se enfocan en 100% sus responsabilidades. Imaginemos, hermanos, que usted tiene que hacer de malabarista. No sé cuántos de ustedes han sentido que tienen que hacer malabares. Hoy día en las esquinas, en los semáforos, generalmente hay jóvenes que están ahí tirando las bolas para allá y para acá. Imagínese que usted tiene cinco bolas. Una se llama trabajo, otra se llama familia, otra se llama salud, otra se llama su círculo íntimo y el otro se llama su vida espiritual. Cinco esferas. ¿Ya? Una dijimos trabajo, otra dijimos familia, la otra dijimos salud, la otra círculo de amigos y la otra se llama vida espiritual. Usted tiene que jugar con esto. El problema es que todas estas son de vidrio. Y esta es de goma. ¿Se da cuenta? Se le cae esta, rebota, ¿cierto? Aunque se le esconda un tiempo y tenga que gatear para encontrarla, pero se le cae una de estas. ¿Se da cuenta? Lo importante que es mantener esto, mi familia, mi salud, mi círculo de relaciones, las personas que son importantes en mi vida y mi vida espiritual. Si yo descuido estas, mis niveles comienzan a bajar absolutamente y voy a andar llorando.
deprimido, angustiado, gastado, agotado. Yo tengo que pensar también, hermanos, de cómo puedo mejorar para que estos niveles, qué cosas yo debo hacer para que estos niveles se mantengan o suban. Uno no puede andar arreglando problemas todo el tiempo. ¿Qué puedo hacer? Tener un buen matrimonio, comerse un buen pastel, comerse un chocolate de vez en cuando, ¿o es pecado? No. Mire, los chocolates son grasa vegetal. Cuando son grasas vegetales no son tan dañinos con el tema colesterol. Ya. Pero, por ejemplo, mi vida espiritual, ¿qué hizo Esdras? Estaba Esdras muy triste. Muy triste. ¿Por qué estaba? Por la situación pasada. ¿Qué es lo que uno hace cuando ayuna? Usted tiene que tomarse su tiempo de llevar su Biblia, un cuaderno, un lápiz. Y ahí programe su tiempo con Dios y diga, Señor, la primera hora voy a llorar. Lo primero que voy a hacer es tirarme delante de ti presencia y llorar. Lo segundo, la segunda hora, me voy a hacer una lista de coros y cánticos y voy a cantarte. La tercera hora voy a leer tu palabra y voy a tomar apuntes de las cosas que tú me hables. Piense usted, hermano, uno tiene que planificar esto. La quinta hora me voy a enfocar en las necesidades y presentártelas a ti en oración. Sencillo. Pero ¿qué está haciendo Esdras? Nuevamente cargando su energía espiritual, su vigor, su salud espiritual, su salud, también su salud anímica, el alma, la psiquis, sus emociones, su intelecto. Eso está haciendo él. Pero también hay alternativas. Usted puede hacerlo esto, enfocado en su vida espiritual, pero también usted puede llevar un libro cristiano, un libro de testimonio. Además de la Biblia, puede tener su libro y lo lee, qué sé yo, un libro de una novela cristiana o un libro que a usted le capacite. Hermano, estamos tan bendecidos de literatura cristiana de muy buena calidad que puede inspirarle, puede ayudarle mucho. Pero de esa manera usted está cargando su vida espiritual. También la música. Yo no sé si a usted le gusta la música. En realidad, una de las cosas que más ayuda a sobrellevar el estrés es la música. Himnos, cánticos, alabanzas, o música clásica. ¿No es pecado música clásica? ¿O sí? También otra cosa que cargan pilas o anímicas. Una vez me pidieron, yo después me di cuenta de esto, me pidieron que hiciera una oración por un viaje que habíamos hecho a una reunión a Estados Unidos. Entonces estaban los pastores y las señoras. Y siempre en estas reuniones hay un espacio para salir a pasear, a conocer. Entonces yo hablaba de las 4 C, que era confraternizar o compartir, conocer lugares, comprar y comer. Bueno, ¿a quién no le hace bien un regalo? Hágase un regalo de vez en cuando. O haga un regalo. De las dos maneras se disfruta. Más se disfruta recibiendo, por supuesto, pero
Pero eso también ayuda mucho. Invite a alguien a comer a su casa o a almorzar, o júntese con alguien a tomarse un café, un té. Hermanos, todas estas cosas ayudan a mejorar nuestros niveles y no andar siempre en niveles negativos. Esdras dijo, aquí yo voy a tener que hacer un paréntesis en esto porque necesito cargar mis pilas espirituales. ¿Me están siguiendo? ¿Están de acuerdo conmigo en esto, hermanos? Sí. ¿Quién le gustó el chocolate? ¿Le gustó? Ah, ya. Bueno, gracias a Dios que el amado está al lado suyo, ahí sí que ya puede entender el mensaje. Mire, después de este alto que hicimos en este versículo 6, nos vamos ahora a los resultados de esta gestión. No se olvide de las esferas. Las que son de vidrio se quiebran, se rayan, se saltan. Pero las que son de goma, no hay problema. ¿Cuáles son los resultados de esta gestión? Número 1, fueron convocados. Fueron convocados. Dice el versículo 7, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. Fueron convocados para recibir instrucciones. Hermanos, cuando estamos aquí, ¿quién nos convoca? Cuando hemos llegado aquí, ¿quién le ha convocado a usted? ¿El Espíritu Santo de Dios? ¿Su propia conciencia? ¿Su necesidad? ¿Sus problemas? ¿Sus hijos porque ellos aman la escuela dominical? ¿Su relación con Dios? ¿O la costumbre? Que también puede ser determinante a la hora de, ¿cierto? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Y es una buena costumbre congregarse. Es una mala costumbre no congregarse. Pero eso es como lo mínimo. No debe congregarnos a nosotros la costumbre. Muy por el contrario. Ellos fueron convocados por estos líderes, fueron convocados por Dios para recibir las instrucciones. Número 2, fueron comprometidos. Este es el versículo 7. Este es el versículo 8. Dice, y el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Mire cómo se llama esta iglesia, los del cautiverio. Comprometidos a venir un plazo de 3 días. 3 días. Y dice, a riesgo de ser confiscada su propiedad. Dice, perdiese toda su hacienda. Además de eso, ser excluidos de la congregación. Frente a esto, hermanos, pregunto, ¿cuál es mi nivel de compromiso con Dios? Pregúntese a sí mismo, ¿cuál es tu nivel de compromiso con Dios? Por supuesto, ¿cuánto tiempo, hágase esta otra preguntita, cuánto tiempo se permite usted no congregarse?
Bueno, la hermana Maya es sincera. ¿Se da cuenta? Siempre recuerde estas tres esferas. Cuando usted no tiene pilas, energía y ánimo para enfrentar el cómo jugar, ¿cierto?, con estas cosas que usted tiene que mantenerlas siempre arriba, usted diga, Señor, ¿cuál es mi nivel de compromiso? ¿Cuánto tiempo me permite no congregarme? ¿Puede usted asociar, pregunta, lo que pierde espiritualmente si no se congrega? ¿Usted puede relacionar esta pérdida en su energía espiritual cuando no se congrega? Si usted no se congrega, ¿usted está ganando en lo material? ¿Está conservando las cosas materiales? ¿O también puede perder? También puede perder, claro. Dios no me condiciona mis bienes materiales para hacerme venir. Dios no me da esta condición. Pero ¿debería hacerlo? Si no me congrego, también yo puedo sutilmente excluirme de la congregación. La amenaza era, la condición era que si no venían, quedarían excluidos de la congregación. Entonces, si yo no me congrego, el pastor me dice, hermanito, usted no, usted no puede entrar aquí porque usted ya tanto tiempo que no se congrega, así que le vaya bien. No, eso nunca lo voy a hacer. Aunque sé que en algunas iglesias lo han hecho. El hermano tanto, no, el hermano está descontinuado, así que ya saben ya. Hermanos, pero fíjese qué tremendo es esto, qué radical es. Que yo tenga que plantearme este tema. ¿Hasta dónde llega mi compromiso con Dios? ¿Hasta dónde llega? Ellos dijeron, si no vienes en 3 días, serán confiscados tus bienes y quedarás excluido de la iglesia. Yo reconozco que estamos en el tiempo de la gracia y que Dios no va a tomar una medida así. Pero si yo dejo de congregarme, yo mismo estoy excluyéndome de la congregación. Mire, a mí me ha pasado, gente buena, gente fiel, miembros en plena comunión de la iglesia. Y de repente comienzan a distanciarse, a alejarse. Y llega un punto en que su asistencia es como light. Un rato el día domingo, llegando después que empieza el culto, yéndose después de la palabra, y por allí se mandan su condorito y me dicen, pastor, usted tiene que disciplinarlo. Y yo le digo, no puedo disciplinarlo. Porque él no está en ese grado de compromiso. No puedo aplicarle ninguna medida disciplinaria porque si no sería peor, tal vez. Prefiero que él tome conciencia de cómo ocurrió su alejamiento, por qué razón, y que Dios en alguna manera pueda irlo restaurando, levantando. Vamos al versículo número 9. Versículo 9, fueron congregados. Dice el versículo 9, así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Fueron congregados. Llegaron allí. Temblaban
por el temor de Dios y temblaban por el frío de la lluvia que hacía ahí. Les dice el comentario que esto era el mes de diciembre y diciembre es un mes lluvioso en Jerusalén y con frío. Entonces, igual llegaron, igual asistieron. La idea es, hermanos, que nos haga temblar en la parte espiritual. Una vez a un pastor se le reclamó de que había un hermano llorando. Entonces el pastor le dijo, lo que pasa es que él hace rato que está bostezando y por eso se le llenaron los ojos de lágrimas. Uno puede también, hermanos, tener este tipo de situaciones, pero qué diferente es cuando temblamos delante de Dios. Cuando estamos realmente reconociendo que estamos en su presencia. Qué bueno es, hermano, sobreponerse a la tentación de decir, pucha, la sala está fría, hace frío, queda lejos y tantas otras excusas que la carne y el enemigo nos dicen, ¿para qué vas ahí? Si estás bien así, quédate. Podrías hacer esto si te quedaras, etcétera. Y generalmente el que no quiere asistir, o porque hace frío, o porque hace calor, o porque está cansado, o porque tiene sueño, o porque tiene mucho que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos llegaron igual, con lluvia y con frío, a temblar en la carne y a temblar en el espíritu. Número 4. Fueron exhortados. Versículo 10. Fueron exhortados. El versículo 10 dice, se levantó el sacerdote Esdras y les dijo. Los exhortó a reconocer su culpabilidad, a reconocer su pecado. Cuando uno llega a una iglesia, generalmente tiene que llegar con la actitud de ser exhortado. Siempre la palabra de Dios tiene que exhortarnos. Y es Dios quien usa a un hombre o a una mujer de Dios para exhortarnos. Y la exhortación siempre será para nuestra santificación. Fueron exhortados. Número 5. Fueron animados. Versículo 11. Fueron animados. Dice el versículo 11. Ahora pues, dad gloria a Dios. Dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, a hacer su voluntad y apartado de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Fueron animados a dar gloria a Dios. Es decir, a reconocer que su suerte, su éxito, su bendición, su prosperidad, su seguridad, todo estaba en manos de Dios, no en lo que el hombre pueda hacer. Importante, hermano, es dar gloria a Dios. Fueron animados a hacer la voluntad de Dios. No hay nada que pueda compararse en beneficio de nuestra vida espiritual y en nuestra propia conciencia, que es enfocarnos en hacer la voluntad de Dios. En apartarnos de los pueblos de la tierra. Aquí se menciona de esta forma. Es decir, mantener esta discreta distancia para no mezclarnos, no hacer estos compromisos. Y también, específicamente, en el caso de muchos de ellos, a apartarse de las mujeres extranjeras. Es decir, de terminar con estos yugos desiguales.
Número 6. Fueron persuadidos. Versículo 12. Versículo 12 dice: y respondió toda la asamblea y dijeron en voz alta: así se haga conforme a tu palabra. Hermanos, la persuasión también es un proceso en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra voluntad. Cuando una persona llega al punto de decir amén, así sea, así se haga, significa que digirió, ¿cierto?, mentalmente lo que recibió de parte de Dios. Es decir, hubo una reflexión, hubo un análisis, hubo un razonamiento, hubo una aprobación y finalmente una decisión. Si no se trata de decir sí, 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 amén, 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 ¿cierto? No es eso. Yo sé que la palabra nos confronta. La palabra nos persuade. La palabra ilumina nuestras motivaciones. Pero en el fondo yo soy el que debo tomar la decisión final. Y ellos fueron persuadidos. ¿Por qué? Pregunto, mire hermano, ¿qué tanta vuelta le doy al asunto cuando escucho la palabra de Dios? ¿Qué tanto postergo las decisiones cuando Dios me habla? Es una pregunta que yo debo hacerme. ¿Lo hago inmediatamente? ¿Me propongo hacerlo lo antes posible? ¿Cómo aplico mi fe frente a la palabra? Mire, curiosamente, la fe viene por el oír y al oír la palabra de Dios. Pero cuando yo recibo la palabra, debo aplicarla en fe. Y cuando la aplico en fe es porque estoy dando un paso a algo que yo no conozco, pero que sin embargo Dios por su palabra me está señalando. Otra pregunta, ¿soy fácil o difícil de persuadir por la palabra? A veces Dios necesita hablarnos de distintas maneras. David estaba muy familiarizado con la palabra, pero sin embargo estaba deslizándose. Y tuvo que venir un profeta a contarle una historia acerca de un hombre que tenía muchas ovejas y que un día recibió visitas. Y este hombre, en vez de sacrificar una de sus ovejas, fue y le quitó la ovejita que tenía el vecino. Y mientras más escuchaba la historia, más se enojaba. Y el profeta le dice: ¿qué crees tú que merece ese hombre? Y David dijo: la muerte. Y el profeta le dijo: tú eres ese hombre. Oh, piense, hermanos. Tan familiarizado David con la palabra que ya la palabra le resbalaba. Y Dios tiene que usar otro método para hacerlo reaccionar, para persuadirlo de que cambie su conducta y su actitud. Y David después tuvo que llorar: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Terrible. Fueron persuadidos. ¿Cómo reacciono cuando la palabra me confronta? No voy más a esa iglesia. Pastor, alguien le contó mi vida.
No, ese pastor es muy duro. ¿Cuántas cosas más? Número 7. Número 7. Fueron prácticos. Prácticos. Versículo 13. Dice el versículo 13, pero el pueblo es mucho. El tiempo lluvioso. No podemos estar en la calle. La obra no es de un día ni de dos. Hermanos, ellos fueron prácticos en la aplicación de las medidas, por la cantidad de las personas, por la inclemencia del tiempo, por la precariedad del lugar, por la dimensión de la obra. 4 cosas que fueron consideradas en esta aplicación. Quiero decirle, hermano, que la aplicación de la palabra requiere de procesos prácticos. Prácticos. No se emocione usted cuando ponga en práctica la palabra. No espere sentir la presencia de Dios. No. Usted hágalo por fe. Dios, yo sé que cuando nos habla puede emocionarnos, puede provocar un quebranto en mi alma. Puedo yo tener una reacción de gozo, de alegría o de llanto. Pero cuando llega el momento yo debo ser práctico. Porque la palabra de Dios es práctica. Yo estoy seguro, hermanos, que todo esto, mirado desde una óptica objetiva, esto no es para nada religioso. Todo esto es práctico. Y la palabra de Dios es muy práctica. Y eso es lo que tiene que ocurrir. Tienen que ser procedimientos de fácil implementación. ¿Qué es lo que nosotros encontramos a veces para que esto no ocurra, para que esto no sea práctico? La religión, por ejemplo, la religiosidad, las tradiciones, las costumbres, el legalismo, el fanatismo, no permiten que los procesos sean asimilables de una manera fluida y lamentablemente se queda todo en una buena intención. La palabra de Dios debe ser práctica. Ellos consideraron la cantidad de personas, el tema del tiempo, ¿cierto? Lluvioso y frío, el espacio donde estaban sesionando, ¿cierto? Teniendo esta asamblea y la dimensión de la obra. En toda decisión, hermanos, en toda decisión se debe buscar la mejor forma de implementación práctica. Hágalo práctico. ¿Cómo usted cargará su vida espiritual, su energía, sus pilas anímicas? Prácticos. Debemos hacerlo. Yo creo que la cosa es que mucha gente ve el cristianismo como gente no conectada con la realidad, gente radical en muchas cosas, gente que discrimina, gente que hace juicios y prejuicios, gente de estos de otro planeta, también místicos. La gente a veces nos ve como gente mística. Lo voy a tocar si me da la corriente, no me da la corriente. Hermanos, la Biblia no es así. Los grandes hombres de Dios tampoco fueron así.
Estos son los resultados. Cómo ellos implementaron todo este gran programa. Fueron prácticos en la aplicación de la palabra. Mire, en el versículo 14, como octavo, yo anoté aquí, fueron organizados. Versículo 14 dice, sean nuestros príncipes los que se queden en el lugar de toda la congregación. Todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados. Y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. ¿En qué sentido fueron prácticos? Primero, dijeron que un líder nuestro nos represente. Segundo, agendaron fechas, plazos. Tercero, buscaron garantes o avales que pudieran garantizar el proceso, ancianos y jueces. Cuarto, establecieron metas. La meta es esta: hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Es sencillo, pero hay que ser organizado. Pregunto, ¿cómo organizo mi vida? ¿Cómo organizo mi agenda? ¿Cómo organizo mi relación con Dios? ¿Cómo organizo mis planes y metas? ¿Hasta dónde yo puedo establecer fechas? ¿Se da cuenta? Tome ese texto como la base de una buena organización para su propia vida. Organizarse. Una persona organizada es muy productiva. Una persona organizada puede rendir en muchas áreas. Una persona organizada generalmente no tiene tanto estrés como el desorganizado. Una persona organizada puede descansar su tiempo y le alcanza. Es importante ser organizado. ¿De qué manera me organizo? Número 9. Fueron cuestionados. Esto no es agradable, pero puede ocurrir. Dice el versículo 15, solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tieba, se opusieron a esto. Y los levitas Mesulam y Sebatai les ayudaron. En todo liderazgo habrá oposición. Siempre habrá personas que no estarán de acuerdo. Sí. Siempre habrá crítica y rechazo. Sí, yo nomás lo entiendo. Sí, yo nomás estoy de acuerdo. Siempre habrá exposición a la murmuración. Sí. Siempre habrá personas que se contagien y sigan a los que se oponen. Sí. Aquí fueron los menos. Ahora, pregunta para nosotros. ¿Qué hace usted cuando los demás, cuando algunos no están de acuerdo? ¿Cómo usted maneja eso? Interesante. Porque uno siempre espera el amén de todos.
pero no siempre es así. Y mientras más grande el grupo, más riesgos, más personas involucradas. Pregunto, ¿cómo usted maneja sus emociones frente al rechazo o frente a la oposición? ¿Cómo usted maneja la crítica? ¿Cómo usted maneja las decisiones que toma cuando hay alguien que no está de acuerdo? Aquí es el punto. Usted no debe desgastarse en eso. Eso no debe ocupar toda su energía. Pero tampoco debe descuidar que debe mantener la compostura, que debe saber argumentar en justicia y sin apasionamiento cuál es su posición con respecto a esto. Sabemos que de alguna manera habrá problemas. Y número 10, fueron tomadas las precauciones. Aquí ya se me acabó la pizarra. Versículo 16. Y ya con esto estamos concluyendo. Dice: así hicieron los del cautiverio y fueron apartados los sacerdotes Esdras, ciertos varones, jefes de las casas paternas según sus casas paternas, todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Se sentaron para inquirir sobre el asunto, para analizar los pros y los contras de esta decisión que ellos estaban tomando. Tomaron la decisión de investigar a fondo, de velar por la justicia y el resguardo de todos los involucrados. Recordemos que aquí habían matrimonios con hijos y habían matrimonios sin hijos. La Biblia dice que algunos de ellas habían tenido hijos. Entonces, el buen resguardo era garantizar responsablemente también la seguridad de ellos. En todo proceso, hermanos, se deben recoger todos los antecedentes. Se debe velar por el bienestar de todos los involucrados. Se debe respetar las jerarquías, como en este caso. Se respetó la jerarquía. Si usted dice, el sacerdote Esdras, ciertos varones jefes de casas paternas, dice, todos ellos por sus nombres se sentaron sobre el asunto. Se debe respetar entonces la jerarquía, la sabiduría, la experiencia y el buen testimonio de quienes investigan y deciden. ¿Qué le parece? Hermanos, es asombroso cómo la Biblia nos señala caminos. Los resultados de la oración, los efectos de la oración y cómo se implementa todo esto que realmente recuperó la bendición de Dios. Como leíamos en el devocional de nuestra hermana esta mañana, acerca de qué tan lejos a veces estamos de Dios y cómo Dios nos trata. Por lo tanto, haciendo un pequeño repasito, fueron convocados. ¿Qué me trae a mí a la casa de Dios? ¿Hasta dónde yo llego con mi compromiso en las cosas de Dios? ¿Hasta dónde yo me manifiesto con mi presencia física en el lugar donde se alaba el nombre de Dios? ¿Hasta dónde yo acepto la exhortación de la palabra de Dios en mi vida para tomar decisiones? ¿Hasta dónde yo recibo el beneficio de ser animado en mi relación con Dios? ¿Hasta dónde yo soy persuadido? ¿Cuál es mi nivel de resistencia
frente a lo que Dios espera que yo decida. Hasta dónde yo soy práctico en las cosas que Dios me habla. Hasta dónde yo me organizo para que lo que Dios me dijo yo no lo pierda. Hasta dónde yo estoy dispuesto a pagar el precio por el rechazo o el cuestionamiento o la incomprensión a veces de los que están cerca de mí, y hasta dónde yo tomo las precauciones de que nadie salga dañado en la decisión que estoy tomando en mi relación con Dios. ¿Sencillo? Sencillo. ¿Práctico? Práctico. ¿Bueno? Bueno. Oramos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra que nos alumbra el camino. Gracias, Señor, te damos por tu enseñanza. Eres tú, Señor, dejándonos el registro de todo este proceso para que nosotros también, Señor, pongamos en práctica toda esta estrategia. Señor, vemos los resultados de la oración, vemos las consecuencias, pero también de qué manera, Señor, se implementa todo esto. Padre Celestial, tal vez alguno de tus hijos está pasando algún momento difícil. Estamos aquí, Señor. Tú nos has traído. Y aquí estamos, Señor, para ser animados. Señor, si alguien está luchando por esas energías que tal vez ya no están, que en esta mañana, Señor, tú les hayas dado una salida para renovar sus energías, para renovar su vida espiritual, para renovar, Señor, su ánimo y continuar, Señor, la tarea que tenemos por delante. Bendice a tus hijos, Señor, bendice a tu pueblo en esta mañana, bendice cada familia representada, que tu palabra, Señor, sea práctica en la vida de cada uno de tus hijos. Gracias te damos, Señor, por lo que nos has hablado. En el nombre de Jesús. Amén.